has cortado de raíz esa experiencia vital y por lo tanto es muy probable de que tengas que volver a existir o que tengas otra existencia en la que aprendas radicalmente lo que no has aprendido al quitarte la vida de esa manera. Lógicamente, siempre hay que tener una perspectiva amplia sobre todas las situaciones y lógicamente cuando a alguien le intentas hablar de la muerte, cuando hace poco que ha perdido a un familiar o un ser querido, tienes que hacerlo con mucha sutileza, con mucha delicadeza, porque no todo el mundo, como bien ha dicho Fran anteriormente, pues tiene las mismas creencias, no todo el mundo piensa de la misma manera, hay quien piensa que después de esto ya no hay absolutamente nada. Fernando Sebastián, me ha encantado ese comentario que nos ha hecho con su abuelo y bueno, pues es curioso, ¿no? Fran, que su abuelo, que bueno, bromeaban de quién fallecería primero y vendría a mostrarles el más allá y el abuelo, pues bueno, se le apareció, parece ser en sueños, entiendo, y le presentó y le dijo que estaba con su hermano fallecido y que estaba todo bien. Me parece maravilloso el mensaje, ¿no, compañero? Claro, o sea, cumplió su palabra, le dijo estoy bien, ¿no? Fijaros que es que hay testimonios de muchas partes, ¿no? Y yo lo que quiero con este programa hoy es quedarme con la parte positiva, sí. Con la parte de la paz. Mira, Monse, por ejemplo, también nos lo dice, ¿no? Mi madre dice que cuando falleció su padre, una tía suya dijo que lo vio a los pies de la cama despidiéndose. Precioso. Es esto, es la paz. No quiero quedarme con esta parte que negativa de estas personas que quizás buscan comunicarse con quien no puede, ¿no? O de la desesperación, ¿no? Por la muerte, quizás. Totalmente. Tenemos que alejarnos del concepto de desesperación por la muerte a esperanza en la muerte. A fin de cuentas es un viaje. Es un viaje que hacemos a otro lugar y bueno, aunque no sé cómo se puede interpretar, ¿no? Pero ¿quién no se ilusiona ante un viaje? No nos queremos morir, evidentemente. Correcto. Que no nos queremos morir, pero quizás ante la muerte, ¿no? Intentamos ocultárselo a los niños, intentamos ocultárselo a todo el mundo. Quizás tenemos que hablar ese con tabú, más ¿no? naturalidad. Hay que eliminar el tabú, ¿no, Fran? Exactamente. Nadie se quiere morir. Yo el primero, que no, por supuesto. Ninguno nos queremos morir. Pero quizás sí que tenemos que ser conscientes de que quizás pues es eso. Es un viaje a otro lugar que tarde o temprano vamos a tener que afrontar todos. Y vamos a tener que afrontar con los miedos aquellos que tenemos a veces o con el nervio que tenemos antes de coger un avión. Correcto. Para ir a un lugar que no conocemos, ¿no? Lo vamos a coger con nerviosismo, lo vamos a coger de alguna manera, pero como es algo inevitable, quizás lo tenemos que empezar a tratar con total normalidad, cada uno bajo su creencia, bajo su punto de vista, pero empezar a asumir que está ahí, quizás le perdamos ese miedo y lo dejemos de ver tan oscura, olvidémonos de la muerte como ese ser con guadaña y con cara de espeto y empecemos a verlo como bueno, como lo dicen los testimonios de la gente, ¿no? Sí, como sí. un lugar en el que quizás desde allí también nos puedan transmitir su paz y decir, bueno, me he tenido que ir, pero no te preocupes, estoy bien y nos veremos. He partido, ¿no? He partido y yo el otro día le comentaba a alguien y le decía que en el cuerpo hay 3 cerebros, ¿no? Uno es en este caso el cerebro como tal, en nuestra cabeza, el otro es el corazón y el otro está en el estómago. Y nosotros tenemos un corazón que se mueve como un secundero, en realidad. Y eso es el que nos marca, ese es el que nos marca el tiempo. Nuestro cerebro nos marca el espacio. Y si nos damos cuenta, nuestro cerebro está programado neuronalmente. De la misma manera, nuestro corazón también tiene una programación neuronal. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues que es muy probable que lo que marca nuestro corazón es esa cuenta atrás. Y tenemos que aprovechar cada segundo y cada minuto de nuestra vida, vivirlo apasionadamente, con ganas, con todas nuestras experiencias e incluso, lógicamente, entender cada vez que nos sucede algo malo como una experiencia, como un aprendizaje más. Porque todo es importante, porque todo aprendizaje es importante y porque nos hace crecer, vuelvo a repetir, tanto como ser humano como ser espiritual. Y yo creo que es algo que debemos tener muy, muy, muy presente. Me quedo con este último mensaje de nuestra compañera Monse que dice: a mí misma un día falleció una compañera de colegio y mi amiga se me apareció en sueños y me dio un mensaje para sus padres que nunca les di. Eso, Silvia, y para ir cerrando, es algo que sucede normalmente, ¿no? A veces el tema del tabú, ¿no? Del cómo voy a ir a decirles yo o cómo voy a ir a darles este mensaje, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? ¿Se pensarán que me estoy burlando de ellos? O cualquier cosa. Y eso es algo que tendríamos que tener muy presente también, ¿no, Silvia? Que a veces es muy habitual. sí. y
y sobre todo, quiero decir que incluso en esas personas que tienen desarrollada la mediunidad, sí, y que trabajan con ella, pero claro, es aquello de ¿y cómo me presento yo? claro. Y digo, Me han dado oye, este que mensaje, tu hija, ¿no? tu hijo, tu padre, tu hermano me ha dicho de que no te preocupes, que está bien. Hay mucho tabú y hay mucho que aprender todavía. Hay mucho que aprender y mucho que evolucionar todavía, eso sin duda alguna. Algún día, y no a mucho tardar, seguramente ya será de cara a esta próxima temporada, será cuestión de hablarlo en producción, me gustaría tratar sobre aquellas personas que poco antes de hacer ese traspaso, hablamos de meses antes de que esa persona fallezca, en ocasiones sin ser conscientes de que van a fallecer, en otros casos sí, hablamos de enfermedades, etcétera, etcétera, empiezan a entablar conversaciones o inclusive a ver a sus seres queridos ya fallecidos. Yo tengo un claro ejemplo, mi abuela, tía abuela en este caso, con 103 años, un año antes de su fallecimiento, decía cosas como, por ejemplo, no puedo ir a la habitación porque está mi madre descansando y no quiero molestarla. O hablaba de sus profesores. Imaginémonos una persona de 103 años hablando de sus profesores a los cuales veía y que recordaba perfectamente cómo le regañaban cuando era pequeña. Creo que puede ser un tema apasionante y que trataremos próximamente, ¿no? ¿Cómo se puede llegar o cómo pueden llegar a percibir esas personas esa apertura de conciencia que les permite el poder entablar ya y conocer ya quizás el otro lado, ese más allá, que quizás no está tan lejos, muy cerca de todos nosotros? Y hasta aquí este monográfico de hoy, tratando sobre este tema que habrá mucha gente que les habrá creado luz, paz, tranquilidad, y sobre todo por experiencias propias, sobre todo porque cada cual tiene su experiencia. Y esperamos y deseamos de todo corazón y con todo el respeto que lo toméis como algo más en ese maravilloso libro de la vida y que aprendamos que ese libro es un libro inmortal, eterno. No hay un final. A todos nos sucede aquello de que cuando va a terminar un libro decimos, oh, qué pena, está a punto de acabar, ¿no? Por suerte, nuestra existencia no tiene fin y nosotros escribimos cada una de las frases de ese libro. Estás escuchando Narradores del Misterio. Compañeros, vamos a recoger por aquí los bártulos y vámonos a ir directamente con nuestro compañero Misael Cerrajero. Víctor Haas, nos reencontramos en un ratito por aquí con ese detective paranormal. Un abrazo, compañero, hasta ahora. Perfecto, un abrazo hasta ahora. Y dejamos a nuestro compañero Fran González y Silvia Rossi que vayan preparando ya esos maravillosos enigmas de la historia, que estoy seguro que van a dar mucho que hablar también, como siempre, enigmas increíbles. Y nos vamos a ir ¿dónde? En este preciso instante, a escuchar los casos de Misael en Narradores del Misterio. Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una semana más a los casos de Misael. En la historia real que os traigo esta noche, os voy a hablar de un edificio histórico llamado la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una vieja historia conocida en las ciudades del siglo XVI y que habla de un crimen y de un fantasma. Esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. La joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó al hijo de Carlos I cuando aún era príncipe. Hoy la Casa de las Siete Chimeneas está en el barrio de Chueca, en Madrid, asomando a la Plaza del Rey, a pocos pasos de la Gran Vía.
Se la reconoce porque en la parte superior destacan 7 chimeneas cilíndricas dispuestas en línea, del mismo color que el ladrillo rojo de la fachada. A su entrada hay además 4 columnas exentas, es decir, que no sostienen nada, pero en el siglo XVI era una casa de campo rodeada de huertas y jardines en el límite de la ciudad. El caso es que la joven Elena, que carecía de la nobleza necesaria para emparentar con la realeza, se casó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata. Poco después del enlace, Zapata tuvo que partir a la guerra en Flandes, contra las tropas francesas, donde participó en la famosa batalla de San Quintín. El capitán murió en combate y la joven viuda quedó desolada por la tristeza. Apenas comía ni dormía y su aspecto se deterioró considerablemente, entre lágrimas y lamentos. Finalmente murió de pena y algunos decían que antes del fatal desenlace dio a luz a una niña de la que no se supo nada. El asunto se complicó cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena sino asesinada, porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey, que había sido su amante, y tal vez tratara de ocultar una relación de la que había nacido una supuesta hija, y así evitar futuros problemas sucesorios. Pero a quien se acusó del crimen fue al padre de Elena, quien fue interrogado formalmente. Poco después, el cuerpo sin vida del padre apareció colgando de una cuerda sujeta a las vigas de la casa de las 7 chimeneas. Las autoridades ordenaron entonces investigar más a fondo la muerte de Elena, pero el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizá fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines. La búsqueda exhaustiva por la propiedad fue infructuosa y finalmente el cuerpo se dio por desaparecido. Años más tarde, cuando el revuelo por los crímenes había cesado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, morada del rey Felipe II. Esta aparición se confirmó más tarde por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores. Para unos, la figura era nada menos que el fantasma de Elena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver. Otros dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre y que fue criada como huérfana a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II. Pero quizá por el morbo de la historia, la opción que se impuso fue la del fantasma. En años y siglos posteriores, la casa de las 7 chimeneas ha tenido diferentes dueños y ocupantes. Uno de ellos fue el marqués de Esquilache, ministro de Carlos III en el siglo XVIII, que al prohibir a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha, provocó el famoso motín de Esquilache, que acabó con el asalto de la casa de las 7 chimeneas por una turba enfurecida. A pesar de este y de otros acontecimientos históricos que se sucedieron en torno a la casa, la leyenda del fantasma continuó viva y en ocasiones aparecieron nuevos datos que la alimentaron. Cuando a finales del siglo XIX el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio, se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso. Durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma de Elena y la sospecha sobre el rey. Según la tradición, las 7 chimeneas representan los 7 pecados capitales, pero sobre esto no se ha encontrado base histórica. Hoy el edificio es monumento histórico-artístico y alberga las dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y este ha sido el caso que os he querido traer hoy. Ya lo veis, la casa de las 7 chimeneas. Una historia alucinante, ¿no? ¿Y por qué será que la mayoría de historias o de hechos que ocurren cuando
cuando hay un fantasma, cuando se cree que hay un sitio, un lugar, una casa, en el caso que os he traído hoy,